La idea de esta mesa partió de una tormenta de ideas del mes de marzo y abril con las autoridades organizativas del Congreso acerca de cómo encontrar espacios donde ciencia y religión, o ciencia más religión, intervengan o converjan. Y se nos ocurrió que uno de esos espacios donde precisamente convergen es en los comités de ética. Entonces, la estructura de esta mesa es de 3 expositores. Yo voy a ser el primero, y voy a ser el primero porque lo que quiero hacer es explicar qué es un comité de ética. Solamente por si alguna de las personas que está aquí no ha participado en uno de ellos o no lo conoce en detalle, para que se entienda de qué se trata cuando se habla de un comité de ética. Pero el corazón de la mesa en sí misma son las exposiciones de María Fernanda y de Alberto Buchatey, desde una perspectiva más laica y desde una perspectiva más religiosa. Así que tomen la presentación mía solamente como una propedéutica que va a llevar a poder entender mejor en qué marco se desarrollan las conversaciones entre ellos dos, que son lo más importante de esta mesa. La presentación mía entonces se llama Comités de Ética Clínica, un espacio para el análisis de problemas en la atención sanitaria cotidiana. Una cosa que yo no voy a hacer es definir bioética. Vamos a dar por sentado que todo el mundo sabe de qué se trata, así podemos progresar en honor al tiempo de qué se trata. La realidad es que la necesidad de plantearse una dimensión moral de los avances científicos y tecnológicos y la necesidad de mejorar la salud de las personas es lo que ha llevado a que en diferentes lugares se vayan creando organizaciones denominadas comités de bioética. Estos comités han recibido varios nombres, de acuerdo un poco a la naturaleza del comité y a su ámbito de dominio o de competencia, si se quiere decir una palabra mejor, de tipo geográfico. Algunos se han llamado comités de ética, comisión de ética o comisión de bioética o consejo de bioética en el nivel nacional. Luego hay comités de bioética en asociaciones médicas profesionales a nivel nacional y regional. Luego, a nivel, por ejemplo, de un hospital, se crea algo llamado comité de ética clínica, comité de ética médica, comité de ética hospitalaria. Repito, a nivel local, cuando digo local es a nivel de una determinada institución. Y por último existe una cuarta categoría que son los comités de ética de investigación. Estas son las metas principales. Mejorar, en general y para todos los comités. Mejorar los beneficios que deriva de la sociedad de la ciencia y la tecnología, aplicando políticas científicas, mejorar la atención de los pacientes, proteger a quienes toman parte en ensayos de investigación, ya sean investigación biológica, biomédica, conductual y epidemiológica. Esto incluye, en algunos casos también, la investigación con animales de experimentación o animales de laboratorio, y también que los conocimientos biológicos derivados de ellos o de estos estudios puedan ser adecuadamente adquiridos y utilizados. Así que los comités se dedican a abordar dimensiones éticas, o sea, no abordan dimensiones técnicas. Un comité de bioética no decide cuál es la vía de acceso para una cirugía urológica, por ejemplo, o neuroquirúrgica. Aborda cuestiones del universo de la ética. Y su campo de acción no es solamente la relación médico-paciente, y es por eso la bioética superadora de la vieja ética médica que hablaba de relación médico-paciente exclusivamente, sino que se extiende al complejo campo de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas y de las políticas de salud en general. Está integrado por diferentes expertos, tiene un carácter multidisciplinario y la idea es que los miembros se abocan a resolver cuestiones y problemas de tipo bioético, es decir, a resolver dilemas o poliemas morales vinculados con la bioética. Entonces, ¿qué son los comités de bioética? Dijimos entonces de qué se encarga. Denota un conjunto de personas, un grupo de personas que en general se estructura alrededor de un presidente y de miembros que no abordan solamente cuestiones factuales, es decir, de cuestiones puntuales, de cosas que están sucediendo, de problemas que están sucediendo en un determinado momento, sino también tratan de establecer normas de carácter normativo, perdón la redundancia, formulaciones de carácter normativo, es decir, normas, procedimientos, criterios. Así que no
buscan determinar solamente el estado de una situación, no buscan únicamente resolver qué pasa, no solo resolver qué pasa con el paciente X que está internado en tal lado, sino tratan de responder a la pregunta de qué decisiones hay que adoptar, cómo es que se debe actuar, y además una pregunta más general, socializando, digamos, el criterio de decisión, que es qué decisión debemos adoptar y cómo debemos actuar. Y si se trata de un comité de ámbito nacional, eso pasa a la formulación de políticas públicas y lo que se busca es preguntarse cómo ha de actuar ya no nosotros, sino un gobierno. No. Así que los principales objetivos generales son aportar conocimientos especializados y presentar diferentes puntos de vista en cuanto a cuestiones éticas, no solamente de la relación médico-paciente, sino también incluye a las diferentes formas de biología y ciencias biológicas, mejorar los beneficios percibidos por el público, mejorar la atención dispensada al paciente, proteger a pacientes y a participantes sanos que forman parte de los complejos procesos de investigación, ya sea fisiológica, biológica, conductual, epidemiológica o lo que fuere, y tratar de hacer que los nuevos conocimientos que emerjan de la investigación sean más fácilmente implementados para mejorar la salud y los servicios de atención médica. ¿Cuántos tipos de comités de bioética hay? Bueno, colectivamente podría decirse que hay 4 tipos de comités. Están los comités de bioética de carácter normativo o consultivo, están los comités de las asociaciones médicas profesionales, están los comités de ética clínica, ética médica u ética hospitalaria, y por último, como decíamos antes, están los comités de ética en investigación. Y los objetivos son diferentes. En el primer caso, lo que se trata es de establecer políticas sólidas en el ambiente científico y médico para los ciudadanos de todos los Estados miembros. En el caso personal, a mí me tocó representar a esta casa, al Seminario Rabínico Latinoamericano, en la segunda edición del Comité Nacional, que se llamó Comité Nacional de Ética Biomédica, que fue creado durante la administración del presidente Menem, en el año 98, unos días después de que el mundo se enterara de que era posible clonar un mamífero. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Ok. Unos días después de que salió que el Instituto Escocés había clonado a la oveja Dolly, hubo un movimiento general en gran parte de los países del mundo consternados por la potencialidad de lo que eventual, digamos, de lo que se había desarrollado. No es lo mismo clonar un crustáceo que clonar un mamífero de cierto porte, como ustedes podrán imaginarse, y digamos, cada vez se acerca más a la posibilidad de clonación humana, eso es lo que quiero decir, y muchos países crearon comités nacionales de ética biomédica. En nuestro país se creó en el año 98 un comité, que fue el segundo de esta edición. A mí me tocó representar a esta casa dentro de ese comité. Luego, asociaciones de médicos o asociaciones de enfermeras o enfermeros forman parte, digamos, del segundo tipo de comité, donde lo que se está buscando es establecer prácticas profesionales idóneas en la atención a los pacientes. El tercer tipo de comité es un comité que pasaremos a llamar ahora Comité de Ética Clínica, que es un comité que funciona en el ámbito de los hospitales o los sanatorios o las unidades que atienden a los pacientes y cuyo objetivo es mejorar la atención dispensada a esos pacientes. Como dice ahí, en hospitales, en clínicas de consulta ambulatoria, en centros de cuidados crónicos, en hospicios, en geriátricos y demás. Y hay una cuarta variante, que es el Comité de Ética en Investigación, decíamos antes, que no tiene que ver con los procedimientos de ética clínica, sino que tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales se requiere la evaluación de un proyecto de
investigación, no de atención hospitalaria, no de atención sanitaria, no es un señor que se enfermó o una señora que se enfermó, sino se va a montar un proyecto de investigación, se va a someter a la gente a los procedimientos del proyecto. La pregunta es cómo protegemos los derechos de esas personas, habida cuenta que el progreso de la salud se debe en enorme medida justamente a que hay proyectos de investigación. Es decir, nosotros somos afortunados porque vivimos en una era donde hay antibióticos, una era donde hay anestésicos y una era donde hay sustancias para controlar la hemorragia, que son las tres cosas que los médicos tenían como problema a mediados del siglo XIX. Nosotros tenemos ese tipo de situaciones razonablemente controladas, pero para que eso pudiera ser posible, hubieron investigaciones. Bueno, ¿cómo se protege a los sujetos de esas investigaciones y de las investigaciones futuras que se den? Bueno, y ahora vamos a entrar en el área del Comité de Ética Hospitalaria. Fuimos de lo general a lo particular, ¿sí? Encontramos qué son los comités de ética, definimos cuáles son los tipos de comités de ética, definimos las funciones de cada uno y nos vamos a centrar a partir de ahora, y justamente para dar paso a la discusión posterior, a las presentaciones posteriores de los disertantes que me van a seguir, específicamente sobre el tema de los comités de ética médica o los comités de ética hospitalaria o los comités de ética clínica, nombre indistinto. Estos se han creado para ayudar a los proveedores de salud y a los pacientes a tratar de entender cómo armonizar el cuidado de la salud con los desafíos de la medicina tecnológica moderna. La idea es que se puedan garantizar prácticas idóneas en la adopción de decisiones relativas a esa atención y ayudar a los pacientes. Y hay una serie de objetivos que se van a dar aquí. El primero es proteger las decisiones que adoptan los pacientes capacitados, es decir, requieren dar consentimiento para esto, requieren estar en estado de capacidad. Garantizar el bienestar de los pacientes y si no están capacitados, que puedan delegar esa autorización, si se quiere, en familiares o cercanos o representantes de cualquier manera que puedan dar su consentimiento. Al mismo tiempo, y esto no es un tema menor, yo estoy utilizando un documento de la UNESCO, digamos, no es una invención mía lo que estoy presentando, resguardar de responsabilidades jurídicas a los centros de atención a la salud y a las personas que trabajan en ellos. Esto es real en la práctica y hay que saberlo, y es representa una necesidad de un adecuado balance entre los derechos de los pacientes y los riesgos de la institución que alberga a esos pacientes. Así que va a haber toda una serie de funciones que están estipuladas, repito, por la UNESCO, que son la educación en bioética, con programas que forme a los miembros y a las personas designadas y a los voluntarios, examen y análisis de casos bioéticos respecto de pacientes actuales, pacientes retrospectivos, o sea, pacientes anteriores, y casos hipotéticos, consultas en torno a un caso bioético, por ejemplo, a cargo de un consultor especializado en bioética, o un equipo de asesoramiento o defensa del paciente, o que se cree un subcomité dentro del Comité de Ética Hospitalario para analizar una determinada situación. La cuarta función sería la preparación de directrices y políticas institucionales en el centro médico en lo que tenga que ver sobre los derechos y el bienestar de los pacientes. Buscar una distribución equitativa de los recursos de atención médica que balancee los efectos seculares y religiosos en el suministro y la distribución de dichos recursos. Este es uno de los grandes temas de la bioética que tiene que ver con la distribución de recursos. La distribución de recursos, por definición, implica la distribución de recursos escasos. Para decirlo claramente, son 3 pacientes que necesitan una cama en terapia intensiva y 2 camas de terapia intensiva en el lugar. ¿A quién se le da en las 2 camas y qué se hace con el tercero y cuál es el criterio que se adopta para todo eso? Puesto de otra manera, los recursos en el área de salud, merced al crecimiento demográfico, el mayor acceso a los recursos en sí mismos, la mayor cantidad de tecnología y el prolongamiento de la vida media de la población, ya son recursos escasos.
la disponibilidad de recursos para salud es una sábana corta. La pregunta es a quién vamos a tapar y a quién vamos a destapar. La sexta función es la puesta en marcha de proyectos comunitarios y de vinculación, si se quiere, del Comité de Ética Hospitalaria con la ciudad y con la región, porque las decisiones en bioética pueden variar de acuerdo al lugar donde esto sucede, es decir, probablemente no se toma, para la misma situación no se tomará la misma decisión en Barcelona que en Seattle y que en Burundi, por ejemplo. También es función del comité presentar recomendaciones sobre la información que debe impartirse a los pacientes. Aquí aparece el tema de, por ejemplo, una cosa que se está avanzando mucho en Argentina, que es lo que se llama decisiones anticipadas, o en inglés the living will, el testamento en vida, que es cuando yo decido qué es lo que yo acepto o no acepto que se haga sobre mí, en el caso que yo pierda el conocimiento, por ejemplo. El octavo es determinar los conflictos entre los distintos intereses, derechos y deberes de prestación de asistencia para conciliar objetivos institucionales opuestos. El noveno es la solución de controversias. El décimo es el apoyo a los centros médicos y a las normativas que den cabida a los elementos de bioética. El undécimo son las investigaciones sobre bioética en el seno del centro. El duodécimo es la integración de bioética en fases prehospitalarias, por ejemplo en el área de urgencias o de cuidados ambulatorios. También es un foro de debate bioético. También participa en las audiencias públicas de la legislación en ámbitos locales, regionales o nacionales, y colabora también en la redacción de políticas uniformes, lo que se llama, por ejemplo, políticas para todo el país o para toda la región, en términos territoriales, en los países de tipo federal, que tiene que ver, por ejemplo, con los aspectos bioéticos del trasplante de órganos. Y esta es básicamente la última diapositiva, justamente para poder dar paso a las ponencias que siguen, que es cómo se integra este comité. La premisa, y esto es una cosa para conocer, la premisa general es que un comité de bioética no se puede integrar exclusivamente por médicos, porque la corporación médica tiende a pensar en forma uniforme o razonablemente uniforme acerca de ciertos temas y no permite inputs que vengan de afuera, y esto no es un argumento Foucaultiano, yo soy médico de profesión también, o de formación. Así que la idea desde la base y prácticamente desde la fundación de los primeros comités, que fue un comité que se creó en Seattle en el año 62, era cómo incluir dentro del comité gente que no fuera médica. Bueno, esto está muy desarrollado también en Argentina, lo van a escuchar enseguida en las ponencias que siguen, y esencialmente, aunque hay variables para esto, aunque no está predeterminada, esta es la forma en que se compone un comité. Un especialista en bioética, médicos, enfermeros, un experto en la gestión de riesgo, esto no es necesariamente así en nuestro país, un abogado especializado en derecho médico, por ejemplo, algún abogado que trabaje en el mismo centro donde el comité está, un trabajador social, que puede ser un sociólogo o un antropólogo, un miembro del clero y, lo que es muy importante, representantes de los pacientes procedentes de la comunidad local. Es decir, parte del comité de bioética es gente que representa lo que sería la suma de valores prevalentes en la comunidad en cuestión. Esto puede ser un empleado administrativo del hospital, el diariero de la esquina, en fin, el tío de la enfermera que es albañil y vive en tal lado, a 10 cuadras del hospital. Un representante que esté fuera del ámbito hospitalario y que de alguna manera pueda traer la voz de lo que una cosa muy imprecisa llamada la calle opina sobre ciertos temas.